En este video aprenderemos a guardar algunos archivos con los datos generados por alguna señal. Es bien sabido que hay procesos en la industria los cuales nosotros necesitamos ir registrando. Entonces les enseñaré una manera fácil y sencilla de generar archivos de datos o bases de datos que después podemos ir revisando, graficando con programas como Excel, Access o algún otro programa que ustedes utilicen para hacer gráficas, estadísticas y demás. Lo primero que voy a colocar va a ser en el panel frontal algún indicador numérico y su control. Podríamos utilizar, por ejemplo, un termómetro para ver la temperatura de algún proceso que tengamos en alguna línea de producción, para ver cómo va variando la temperatura. En este caso, como no tengo una interfaz física, voy a simular la temperatura con algún control numérico. Para hacerlo un poco más rápido el movimiento, voy a ocupar lo que sería un knob o un dial. Voy a ocupar un knob, que sería en este caso mi control. Voy a hacer un poquito más grande. Ya tenemos, la única diferencia es que el termómetro va de 0 a 100 y el knob va de 0 a 10. Basta con darle clic derecho, buscamos las propiedades y en las propiedades nosotros podemos cambiar la escala de 0 a 100. Le doy OK, hago la conexión en el block diagram, corro mi programa continuamente y vemos cómo respeta lo que sería el control de mi perilla en la temperatura del termómetro. Bien, para que esto se ejecute continuamente, necesito entonces poner una estructura while loop. Y como bien sabemos, necesitamos colocarle su control para poder parar la aplicación. Vamos a colocarlo por aquí arriba. Ahora sí podemos ver cómo se presiona el icono de run. Funciona y cuando yo lo paro se deja de ejecutar. Pero ¿cómo yo puedo ir guardando esta temperatura? En el block diagram damos botón derecho y hay un archivo que más bien un icono que es file IO, que serían archivos de entrada y salida, y ahí selecciono el primero que se llama write to spreadsheet file.b. Lo colocamos fuera de la estructura y acá es importante ver un detalle. Voy a seleccionar cuadro de ayuda, selecciono el write to spreadsheet y hay tres pines en particular que me interesa que aprendan. El primero es uno que se llama 1D data. La D se refiere a dimensión, una dimensión o datos de una dimensión. Esto hace referencia, por ejemplo, en Excel, cuando hacemos un llenado de datos, se llena solo una columna y esa columna va ya sea hacia abajo o hacia arriba, poniendo los datos que nosotros vamos ingresando, y se puede decir que solamente ocupamos una columna para ingresar los datos. Matemáticamente eso sería un vector, porque solamente estamos ocupando una sola columna. También si nosotros ocupamos varias columnas pero solo un renglón,
estaríamos hablando también de un vector de datos, ya que solamente ocupamos una sola columna y varias filas, o varias columnas y una sola fila. A eso se le conoce como datos de una dimensión. Si nosotros tenemos más sensores, por ejemplo 3 o 4 termómetros en el caso de este ejemplo, nosotros tendríamos tal vez 4 columnas con varios valores a diferentes horas, minutos, segundos, días, meses o demás. Por lo cual entonces generaríamos varias columnas de datos, y con eso sería, por decirlo así, varios vectores, y al tener varios vectores podríamos entonces hablar de una matriz de datos. Al hablar de una matriz de datos, es decir, ya tenemos más columnas, más vectores, entonces estaríamos hablando de lo que serían datos de 2 dimensiones. Podemos ver acá que cuando sean datos de 2 dimensiones, el cable con el cual hacemos la conexión a nuestro icono de Write to Spreadsheet, nosotros vemos que el cable es un poquito más grueso, incluso tiene 2 cables juntos o en paralelo, lo cual nos indicará que estamos mandando una matriz de datos o datos de 2 dimensiones. Y en el caso de un dato de una sola dimensión, el cable es más grueso porque estamos hablando de una cantidad grande de datos. Sin embargo, solamente sería de una dimensión, ya sea de una sola columna o una sola fila y varias columnas. Bien, una vez entendido esto, el dato que vamos a generar obviamente será de una dimensión. Vamos a hacer la conexión a donde dice una dimensión. Vemos que nos marca un error de conexión. Esto es debido a que aquí solamente sale un dato, o un número, un 5, un 10, 20, 40, 100, pero solamente sale un dato a la vez. Para ir acomodando los datos necesitamos ir dándole la posición dentro del renglón y las varias columnas, o dentro de la columna en qué renglón tengo que posicionar el dato. Entonces recordemos que el while loop hace varias iteraciones. Las iteraciones podríamos ocuparlos como un índice para ir diciéndole cada cuándo tiene que ir colocando sus datos. Para poder lograr eso, damos clic derecho sobre el túnel que se llama Loop Tunnel y seleccionamos el modo en el que queremos que mande los datos. En este caso sería indexado, lo mismo que quiere decir que le vamos a dar un índice o una secuencia a los datos que vamos sacando de nuestro while loop. Y vemos como ahora sí, ya de alguna manera tendremos la posición y el dato en el cual se va a ir guardando. Podremos correr nuestro programa. Aquí solo hay un detalle, voy a correrlo y pararlo muy rápido. Esto se tiene que realizar porque si no la máquina se va a trabar. Ahorita verán el porqué. Corro y paro lo que sería mi aplicación. Vemos como ya presioné el botón de stop y tarda un poco en reaccionar la máquina. Es porque está tratando de guardar todos los datos que generé durante la ejecución del while loop. Pareciera que no fue mucho. Voy a guardar mi archivo como datos. Es el nombre que ustedes quieran. En mi caso le pongo datos.txt. Es importante que le pongan txt para que lo guarde en un archivo de texto. Le doy OK. Yo ya lo tenía previamente ejecutado. Abro mi archivo datos, que en mi caso lo guardé en el escritorio. Vean cómo tarda bastante en abrir el archivo, y fueron unos cuantos segundos los cuales estuvo activo mi programa. Esto hace muestra de la gran cantidad de datos que LabVIEW está guardando. Si nosotros no tenemos cuidado en la velocidad con la cual trabaja LabVIEW y en la cual nosotros estamos guardando los datos, puede que la máquina no sea capaz de reaccionar o incluso colgarse en los procesos de guardar los datos.
Por eso es importante saber las dimensiones